presentación. Definitivamente lo que me califica, como dice usted, a estar aquí es ser madre. No me gusta mucho decir que soy matemática porque a veces quieren preguntarme ¿cuál es la raíz de 255? Y yo digo, pues, yo soy matemática pero no calculadora. En fin, lo que yo quiero compartirles ahora es mi experiencia de migración, ¿no? Que estoy segura de que muchas de vosotras o vosotros, como dicen los españoles, se identifican conmigo. Me gustaría, por ejemplo, saber quiénes como yo vinieron por amor, como ya dijiste tú, por Cupido. Por favor, levanten la mano. ¿Quiénes vinieron por Cupido aquí? Gracias. ¿Quiénes están aquí por cuestiones de trabajo? ¿Ok? ¿Y quiénes vinieron por razones de aventura nada más? Ah, pues más o menos sí, también. Gracias. Pues como ven, digo, algunos están más o menos uniformemente distribuidos. Muchas comparten conmigo el haber venido por amor, ¿no? Por digamos, no haber escogido el lugar, sino la persona donde queríamos vivir. Les quiero comentar que mi marido y yo nos conocimos de muy jóvenes y después tuvimos un noviazgo largo a distancia. Mientras él estudiaba y yo estudiaba en México, estuvimos así, él en Alemania y yo en México, hasta que un buen día nos casamos. Pero como él trabajaba en Venezuela, mi primera migración fue a Venezuela. Allá llegué y fue un cambio brutal para mí, porque fue, a pesar de que allí en Venezuela teníamos, pues es prácticamente la misma idiosincrasia que tenemos en México, ¿no? Y sin embargo el cambio fue terrible para mí, porque después de ser una muchacha, ¿no? Me casé a los 23 años, después de ser una chica que vivía en su casa, que no lavaba, que no planchaba, que no cocinaba, que no hacía nada más que estudiar y salir con las amigas, ¿no? El novio estaba lejos, entonces pues no salía yo con él en ese momento. Y cuando llegué a Venezuela me tocó cambiar completamente de vida. Llegué con 2 maletas, muchas expectativas, las cuales no se cumplieron porque pues yo no sabía hacer absolutamente nada. Y me tocó cambiar a un rol de esposa, al poco tiempo de madre también, y de estar, como ya muy bien decían ayer, lejos de los afectos conocidos, lejos de los lazos familiares, dejando, como dice en la Biblia, dejarás a tu padre y a tu madre. Yo dejé a mis hermanos, a mis amigos, a mi escuela, a mi universidad, a mi carro, a mi perro y a mi médico. Entonces sí fue muy duro para mí, fue muy difícil esos primeros 2 años que estuvimos allí. Y la segunda migración la hice a Alemania. Afortunadamente para mí, y eso es un punto decisivo, yo tuve esos 5 años de noviazgo tiempo para aprender alemán. Me preparé en ese sentido, psicológicamente, y cuando llegué aquí, pues yo ya me defendía, que es la verdad fue una bendición para mí, porque no tuve que padecer lo que muchas de mis amigas que hicieron ese cambio de vida y llegando solamente con inglés quizás, ¿no? No poderse entender es algo espantoso. A mí no me sucedió, pero obviamente sabrán a lo que me refiero cuando digo que no fue fácil adaptarme aquí. Yo vengo de una cultura, quizás muchos de ustedes también, en el que cuando llega un extranjero se le recibe con los brazos abiertos, se le recibe con, ay, ¿cómo te llamas? Y ¿de dónde eres? Y no sé qué, y yo te ayudo, a ver. Por lo menos así somos en México. Y cuando yo llegué aquí, nadie me hablaba. ¿De qué me servía saber hablar alemán si nadie me dirigía la palabra? Y yo saludaba, ¿no? Yo tan linda, digo, nunca he sido muy introvertida, entonces a mí me gusta hablar con la gente. Y sí, efectivamente les hablaba, las saludaba. Yo llegué afortunadamente con mi hijo, que me ayudó también a después hacer contactos, pero no me hablaban. Y pasó un mes hasta que una sola señora me dijo, oye, yo me llamo Karen, ¿tú cómo te llamas? Vamos a desayunar.
Fue el primer contacto después de un mes. Y al poco tiempo mi marido decidió que se quería cambiar de empresa, ya que estaban allí. A los 6 meses de vivir de haber llegado a Alemania, decidió cambiarse de trabajo y nos fuimos a Messel, cerca de Darmstadt, que es donde ahora vivimos. Ahí tuve que empezar otra vez a buscar mi nido, porque yo soy de las personas que empiezo a hablar contigo, pero después me escojo a las que me gustan más, ¿no? Me hago mi nido de gente. Eso es lo que a mí me hace falta. Y bueno, nos cambiamos después de un año. Primero estuvimos 6 meses él trabajando en Darmstadt y yo viviendo allá en el norte, ¿no? Nos separaba como 6 horas de distancia. Y estuvimos así, de matrimonio de fines de semana, y yo con mi chaparro, ¿no? Con mi hijito. Y bueno, nos mudamos otra vez a empezar. Lo que me ayudó a mí en esos primeros tiempos fue una mentalidad quizá un poco abierta. Como dice la canción, me cansé de rogarles, de preguntar siempre, de dar siempre el primer paso. Me cansaba mucho de haber llegado primero a Venezuela a dar el primer paso, quizás. De llegar a Alemania, otra vez dar el primer paso, a buscar a la gente. De cambiarme a Messel y dar el primer paso. Después, otra vez a dar el primer paso cuando construimos la casa y nos mudamos a donde ahora vivimos. Fue otra vez. Eso es un esfuerzo. Digo, yo no sé ustedes, pero yo me hago difícilmente de amigos. Tengo conocidos, pero amigos es más difícil encontrar. Y bueno, entonces no tenía yo esa red social que me atajara. ¿Y qué sucedió? Pues estaba yo en la casa, ya tenía yo a mi segunda hija, que me ocupó mucho tiempo, ¿no? Mientras está uno ocupado con los chicos, no sé qué, bueno, pues ahí se la va uno llevando. Pero cuando mi hija entró al kinder dije, tengo que hacer algo, porque yo me estaba muriendo siendo nada más abnegada ama de casa, o mejor decir, negada ama de casa. Pues me sentía yo triste, sentía yo mucha nostalgia. Cada año íbamos a México y yo venía con mi maleta llena de cosas y bueno, además de que para mi marido era una responsabilidad, porque al venir por él, quizá inconscientemente le daba yo la responsabilidad de tener que él hacerme feliz por haberme traído aquí, por haberme desenraizado de mi lugar. Y después, un problema que yo veo en la migración es la falta de empleo. A pesar de estar bien calificada, de tener, pues sí, como dijo eso, matemáticas, todavía hice una especialización en matemáticas financieras, me hubiera gustado mucho trabajar en la bolsa, pero con 2 niños en este ramo no se puede. Tendría que haberme movido a Frankfurt y no era posible. Entonces eso dificultó, y muchos de ustedes seguramente conocerán a gente también sobrecalificada que está haciendo trabajo de limpieza, por ejemplo. Tengo mucho contacto con gente de limpieza, en fin, ¿no? Eso del empleo cuando uno migra es un asunto delicado. Lo que a mí me dio después gusto fue que se me dio la gracia de la paz, me tranquilicé, dejé de idealizar mi país también, que era lo que yo quería un poco transmitirles ayer. Dejé de pensar que México era lo más lindo, era el mejor país, con el mejor clima, con la mejor comida, con los mejores amigos, con la mejor familia, etc. Y empecé a ver lo que Alemania tenía para ofrecerme. Y el cambio de actitud que uno tiene que llevar a cabo al estar aquí, al migrar, es lo que nos ayuda a finalmente identificarnos, a tener una nueva identidad que quizás yo tuve que transformar un poco. Yo adapté ya cosas de Alemania y estoy segura de que mis hijos no sé qué identidad tendrán, pero seguro que va a ser una buena, porque ellos van a tomar lo mejor de mí y lo mejor de Alemania. No me preocupa que si se sientan más alemanes,
que supongo que así va a ser. Lo que me preocupa es que ellos sientan amor hacia algo, que sientan algún apego y sobre todo a nosotros, que es la familia, ¿no? Muchas gracias. Como delegado tiene que hacer lo que puede y la persona que estaba representando el CDK no confirmó ni su asistencia ni nada, entonces alguien tiene que hacer algo. De todos modos, yo lo acaricio desde hace mucho tiempo, son cosas que ya he pensado y creo que puede ser algo útil para todos. Yo solo tengo preguntas, yo no tengo respuestas. Y la pregunta que a mí se me viene a la cabeza desde hace mucho tiempo es esta transformación que está sucediendo y que algunos consideran una bendición por el caso del occidente y otros lo consideran realmente un problema. Y eso tiene que ver con una noción muy clara, que es la noción de ley natural. Me explico. Aunque no se ponen de acuerdo, pero por lo menos, hasta antes del Concilio Vaticano II, todos aludían a que las cosas son así o asá. Vamos a decirlo, la familia es así o asá, porque la ley natural, que es expresión de la ley divina, lo marca. Entonces, por ley natural se dice, el matrimonio tiene que ser monógamo, tiene que ser entre varón y mujer, no con animales ni entre hombres y mujeres al mismo tiempo, tiene que ser 1 a 1, no 2 a 5, debe tener como fin primario la fecundidad, la procreación, y es para siempre. Ese modelo de matrimonio descansa normalmente sobre la noción de ley natural que nosotros los católicos, mucha parte de la cristiandad, sostiene al mismo tiempo esa expresión de la ley divina. Pero resulta que, a menos de que uno que otro cafetero o filósofo levantamuertos de vestigios siga hablando de eso, fuera, hoy prácticamente nadie habla de eso. Esta noción de ley natural parece ser no convencer a la gran mayoría, ni de teólogos ni de filósofos, al menos hasta ahora. Entonces resulta que tenemos que decir otra forma, tenemos que inventarnos otra razón, porque si usted le sale a una persona diciendo, no, es que esto es por ley natural, le dicen, ¿qué es eso de ley natural? Y usted le sale esa expresión de la ley de Dios, hombre, pero no hay ni Dios, ¿con qué? Porque eso no es argumento, ya no funciona como argumento. Eso hace entonces que, como yo lo pienso, fenomenológicamente, la problematización de la familia tiene que estar de otra forma planteada. ¿Qué queda entonces? Y ya Kant, un filósofo alemán, hace mucho tiempo, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, lo decía, lo cito: confunden una ley universal con una ley divina, lo que es una inclinación natural a conservarse, procreación, lo que es una inclinación natural a reproducirse y una inclinación natural a vivir en grupo. Ya hace rato lo había dicho, 1811. Entonces, realmente ya estaba problematizado desde hace mucho tiempo. Lo mejor, o no sé si es lo mejor o lo peor, dije paso atrás, paso adelante. El magisterio de la Iglesia evita mucho eso hoy. Lees el documento del cual, y le doy las gracias al señor obispo que en homilía recordó lo que es esta asamblea, unida a un tema específicamente que tiene que ver con cristianos que tienen problemas con la familia y la comunicación. Y recordó el documento también, que está por todas partes, algunas citas, si ustedes lo han leído. Sí, léelo, no viene la expresión. Viene diciendo más bien voluntad divina. Hoy usamos esa expresión que es mejor incluso. Pero esto supone que creen en Dios. Entonces, y que además de que creen en Dios, hay un magisterio de la Iglesia que lo enseña y custodia esa verdad. Entonces hay que creer en ese magisterio también. Pero resulta que entonces eso conviene solamente a un grupo de creyentes que tienen por fundamento creer en Dios y además en las enseñanzas de una iglesia que a veces ni los mismos católicos conocen ni ven y ni creen. Vamos a quitarnos la venda de los ojos, esto es verdad. Muchas partes de los católicos se han secularizado. Yo lo pienso incluso en este momento en el que tengo 2 días viviendo aquí. Yo no sé de ustedes, muchos de ustedes decirme, ¿por qué no hablan de Dios? Aquí en estos 2 días me lo han dicho muchos. ¿Por qué no sale el tema? ¿Por qué? Nuestro problema es que somos cristianos. Bueno, eso es. A lo que voy es esto. Entonces, en ese momento, yo digo, no hay más camino. Si lo que se trata de decir, si tú no puedes convencer a alguien diciendo que es la ley natural, y le tienes que decir es que Dios es lo que quiere, no lo puedes decir a alguien que no cree en Dios. Lo que tienes que hacer simplemente es decirle, ve mi forma de vida, ve la forma como yo tengo a mis hijos, ve la forma como yo tengo a mis hijos, y funciona. Y entonces el testimonio, automáticamente, como dice el Papa, el testimonio se vuelve argumento. El testimonio se vuelve argumento.
El problema es, y eso es lo que yo lo llamo desafío, el problema es que incluso muchos de nosotros que somos católicos, al secularizarnos, al integrarnos, y al eso, ese es el punto. Disculpamos a los hijos de rezar o no rezar, de que vayan o no a misa, etcétera, etcétera. Yo lo digo a veces. Entonces, yo digo, creo yo que al no haber ya una argumentación de ese otro tipo, como a mucho tiempo se mantuvo, créanme lo que lo creyeron, todo el mundo lo aceptaba, pero después de la filosofía contemporánea ya eso es prácticamente un argumento que no manejan, y los magistrados de la iglesia también ya no lo usan mucho como argumento, pero recuerden el argumento, Dios lo quiere así, nosotros creemos que Dios lo quiere así, entonces el problema es de fe. Ya lo dijo el señor obispo también, ¿verdad? Aumentanos la fe. Gracias. 7:20. La paz sea con todos nosotros. Bueno, lo primero que tengo que deciros es que el presidente de la Confederación, Alfredo Sánchez Casado, se disculpa. Lamentablemente él hubiera querido estar, o sea, le gusta estar entre nosotros, pero tenía ya una fecha, o sea, un término adquirido hace mucho tiempo, con lo cual le fue imposible, intentó, pero no era factible hacer los cambios. Eso me hace que yo esté hoy aquí con vosotros. Bueno, yo, como ya habéis oído y algunos ya me conocéis de hace tiempo, trabajo con la Confederación. Digo trabajo porque me han dejado libre. Yo dimití, pero me han seguido, o sea, me han hecho consejera, con lo cual sigo. Bueno, la Confederación, ¿qué es la Confederación? La Confederación, lo seguro que sabéis mucho, pero alguno de vosotros probablemente no conocéis. Entonces, es una organización, confederación de asociaciones de padres de familia. Ese es su nombre entero, español, en la República Federal de Alemania, o sea, el nombre es largo. Se fundó hace 43 años por 30 asociaciones de españoles que se encontraron en Wiesbaden y fundaron la organización que se llama Confederación, le llamamos así, acortando el nombre porque si no se recarga. Desde el principio, o sea, lo principal era la educación de los hijos, lo que estaba detrás de estos padres de familia, su mayoría eran hombres y mujeres, padres de familia que tenían hijos o estaban en camino para tener, y su preocupación era que aprendieran la lengua para que pudieran comunicarse con sus familiares también en España. La lengua, como digo, la cultura fue fundamental a la hora de fundar la Confederación, y el tema de familia, sí, la familia, que también tratamos aquí, el cómo estar todos juntos en familia. Sí, era, la transmisión de la lengua era clave también para la familia de ellos, para que se pudiera entender en casa y también fuera de las fronteras. Ya, como veis, acompaña este tema, acompaña a la Confederación desde su fundación. Está el trabajo yo en la Confederación, el primer trabajo que hice fue el Comité de la Mujer. Llevé 8 años y en él trabajé, creo que bastante fuerte en este tema, el tema de la familia, el tema de potenciar la mujer, de fomentar un poco la autoestima, de que se implicara en la sociedad. Para mí eso es clave, la mujer, para poder desarrollarse totalmente y que todos nos beneficiemos del bien que llevamos juntos, porque solamente el mundo de hombres no funciona, necesitamos también el mundo de la mujer, y por separados tampoco funcionamos, necesitamos unos de otros. Entonces, para aportar esto necesitamos pero tener autoestima propia, conocernos a nosotros mismos y implicarnos en todos los gremios. Eso fue mi trabajo, que aquí hay algunos presentes que fueron a bastantes de los seminarios que se hicieron en aquellos tiempos, y era eso, fomentar a la mujer su autoestima, su implicación en la sociedad, hacerle conocer el medio donde vive, o sea, hacerle ver lo importante que era saber dónde vivía
y que aprovechara esos conocimientos que tenía para hacerlos en bien común. Después, eso es un poco mi trabajo en ese comité. El trabajo con padres, tengo puesto aquí, lo he hecho mal, tenía que haber explicado un poco lo que quería comentar, el primero, segundo, tercero. El segundo es el trabajo de la Confederación con Padres. La historia, como os he dicho, fue hace 43 años, se empezó el trabajo de la Confederación. Es tanta el trabajo que se ha hecho en bien común de todos los hispanohablantes, porque aunque nos llamemos de lengua española, o sea, españoles de España, hemos siempre, en lo que yo recuerdo en todos los años que he estado activa, se ha tenido en cuenta nuestra lengua es para todos, no solamente para los españoles, sino para todos. Lo que nos limita un poco en temas cuando hay que hablar con autoridades y demás, pero detrás de nosotros está siempre todo hispanohablante, toda la lengua materna. Perdón, me estoy pasando y ya no lo tenía. Es tal el reconocimiento que nos tienen ya en Alemania de nuestra labor, que ya en el 2005 nos pidieron para presentar nuestro trabajo, lo que hacíamos en la Confederación, a otros grupos de extranjeros. Y empezamos por eso con el proyecto Slavo Kinderstaten Eltern, que estuvieron participando turcos, árabes, africanos, rusos y otras nacionalidades. O sea, como veis, un panel muy abierto, gente que tenían diferentes culturas, diferentes religiones, había hasta judíos y ateos, o sea, éramos un panel muy abierto. Con eso hacemos la pluralidad real. Ese es una cosa que nos ha dado a nosotros un gran éxito, y hoy en día se nos pide en muchos sitios para que sigamos ese camino, lo que no nos da medio. Y como comprendéis, hacemos lo que podemos, pero sin medios nos pueden pedir, pero ¿de dónde se sacan las posibilidades? Bueno, también esto, como he dicho, tenemos un gran reconocimiento público, y ello hizo que hace 3 años nos dieran ayuda en estructura Forberon. Son 10 grupos de extranjeros que han recibido esta ayuda, y de ello también hemos sido nosotros parte. Para el número que representamos, que es pequeño, este es un gran éxito, y es debido al trabajo que hemos hecho, no al bla que hacen otras organizaciones con números mayores. También quiero decirlo que la Asociación de Padres de Familia rusa son hijos nuestros, han nacido y han vivido, y ellos lo dicen siempre, de nuestro saber, de lo que los hemos enseñado. El gran reto que tenemos es la nueva migración. Creo que estamos en buen camino. Se han creado, se han animado nuevas asociaciones, algunas que estaban dormidas han vuelto a poner en marcha, otros también se han creado con nuevos emigrantes, sí, prácticamente nuevos, que han llegado en los últimos años. Y eso también hemos hecho en la Confederación un relevo, en la cual ahora hay también nuevos emigrantes en la directiva. Creo que vamos por buen camino, y espero que tengamos todos mucho éxito para el bien de todos. Eso es. Nuestro señor obispo dice que la ciencia tiene que ir junto con la fe. Nosotros estamos aquí reunidos por nuestra fe realmente. Mi pregunta es, ¿qué rol jugó en tu vida de migrante tu fe? Una segunda pregunta a María Luisa. Y no, realmente por eso me refiero a indicaste que hay nuevos
nuevos miembros de migrantes de la Confederación. Mi pregunta directa es, dentro de los nuevos miembros hispanohablantes se consideran gente latinoamérica y de Guinea Ecuatorial o solo son españoles? Bueno, contestando a tu pregunta, Alicia, gracias. Qué bueno que me lo hiciste porque fue algo que por tiempo no pude mencionar. Yo vengo de un hogar católico, pero no muy practicante, la verdad. O sea, mis papás no nos llevaban mucho a misa. Cuando llegué a Alemania, bueno, más bien, empezando porque cuando yo más o menos tuve 15 años, mi mamá tuvo una crisis tremenda y yo renegué muchísimo de Dios. Tuve una crisis de fe muy fuerte que me duró hasta que más o menos yo tendría unos 30 años. Y Dios nos abre las puertas que nos tiene que abrir. Y así fue como yo llegué a un grupo de mujeres latinas, que fue mi primer red social aquí en Alemania, en Messel. Y como ya no nos daban lugar en el espacio donde nos reuníamos, nos dieron cabida en la iglesia católica. Y cómo es de verdad el Espíritu Santo, que a veces uno no quiere, pero se va metiendo. Y dejé crecer esa semilla dormida, porque estaba dormida, a Dios no se le radica, no se puede renegar y odiarlo sin creer al mismo tiempo en Él. Entonces, fue cuando yo empecé otra vez a sentir ese amor y a sentir esa pasión y a sentir pues todo lo que Cristo me da. Y yo dije aquí en mi intervención que a mí se me había dado la gracia de la paz. Se me dio la gracia de la paz porque yo estoy muy agradecida por lo que Él me dio. Digo, si yo hubiera, si yo siguiera con mi estómago, ¿no? Con los sentimientos que salen de mi estómago, diría, no, pues aquí no me gusta, y me siento sola, y no tengo un trabajo, y no sé qué. Pero yo tengo un muy buen esposo, tengo amigos fantásticos que me sostienen, tengo a la iglesia que es mi motor también para seguir haciendo cosas. Me ha dado la oportunidad de trabajar en un grupo social donde no solamente hago algo por mí, sino por muchas personas, quiero creerlo así, ¿no? O sea, yo quiero devolverle a Dios lo bondadoso que ha sido conmigo, dándoselo con lo que yo tengo, que es quizás nada más mi idioma, con lo que yo tengo para ser el traductor y acompañar a personas. Para mí la fe es lo más importante que me sostiene en este momento, en este lugar, y que mantiene mis proyectos de vida, como es ahora terminar la carrera de profesora, en la que trabajo ya desde hace muchos años. Y bueno, eso es lo que me mantiene ahora. Muy bien, muchas gracias, Lilian. La pregunta que me hacías de los nuevos emigrantes que están ahora en la directiva de la Confederación, tengo que explicarte un poco que no son presentados por las asociaciones a los cargos que quedan, o sea, a los cargos que hay y son elegidos. O sea, no es ninguno hispanohablante, pero puede ser, o sea, no hay nada que lo impida. Ahora, no hay ningún motivo que impida que un hispanohablante esté en la directiva de la Confederación. Eso que quede claro. Y igualmente en las directivas de las asociaciones. Aunque ponga asociaciones de padres de familia españoles, nada impide que sea un miembro de otro país que de hecho ha habido de toda la vida. Yo he conocido hasta griegos, italianos y de otras nacionalidades, también hispanos, en directivas de las asociaciones. O sea, no hay nada que impida. Es cuestión de que os impliquéis vosotros. Aquí tenemos un buen ejemplo, Teresa. Teresa, ya. Y estaba pensando, pero no me daba cuenta ahora, efectivamente. Yo mi primera acogida fue no solamente en la Misión Católica Española, en Colonia, sino también en la Asociación de Padres de Familia, de la cual después
soy de Argentina, pero a su vez tengo nacionalidad italiana, sino como argentina no podría estar en Alemania en aquella época. Y tuve la suerte, Vicente también lo sabe, María Luisa, de ser la presidenta durante 20 años de la Asociación de Padres de Familia de Colonia. Bien, más preguntas ahora. ¿Tú eres? Soy Norma de Mujer. Ayer tuvimos la oportunidad de comentar un poquito lo importante que ha sido que nuestros padres nos hayan transmitido su fe y que nosotros se la podamos transmitir a nuestros hijos. Pero no hablamos en ningún momento de lo importante que es poder celebrar esa fe, es decir, celebrar la Eucaristía en nuestra lengua materna. Yo llegué a Alemania, cuando llegué no existían las redes sociales como están ahora, me costó unos años encontrar o saber que existía una misión de lengua española. Y eso para mí fue una bendición, porque yo no tengo ningún problema en tener amigos alemanes y hablar con ellos en alemán, con mis vecinos y mi trabajo. Pero yo jamás podré dedicarles palabras y hablar a mi marido en un idioma que no sea el idioma materno. Jamás podré hablar con cariño a mis hijos en otro idioma que no sea el español. Y tampoco seré capaz nunca de rezar y orar en un idioma que no sea mi idioma materno. Ya no solo celebrar la Eucaristía de una forma más o menos solemne, como estás más o menos acostumbrado, es en tu idioma materno, con la fe que te han transmitido y la fe que tú vives, y te sientes identificado con todas las personas que están celebrando contigo en ese momento. Por eso me gustaría transmitirle a Raúl la importancia de las misiones, lo increíblemente agradecida que estoy y que seas tú el transmisor en el mundo de la importancia que estas misiones sigan existiendo. Jamás puede una persona orar y tener ese idioma con tus padres y Dios nuestro Padre en un idioma que no sea el nuestro. Muchas gracias. Solo quiero comentar, Norma, tú tienes toda la razón y esto debió haber quedado muy trabajado en esta asamblea. Ya podemos pasar el hoja de evaluación a todos, lo pueden escribir porque eso es muy importante. De entrada, celebramos la Eucaristía un día solamente, ya desde allí, yo también soy de tu misma opinión. Pero esto de que yo llamé hace rato secularización e intervención, a eso me refiero. Los curas, hasta los curas se secularizan, en todas partes. Y tienes toda la razón, y yo es uno de los ejes vectores del Consejo Nacional, lo sabe, por uno de los ejes vectores que yo pensé fue eso. Mira, yo las juntas del Consejo Nacional adoro que comience con la Eucaristía. ¿Verdad? Adoro que comience con eso, porque ese es el punto real. Nuestras comunidades, en primer lugar, son un lugar de acogida. Y la gente quiere decir Dios en su lengua, son muta espraje, esa lengua se mama, como tú lo dijiste muy bien, para rezarle a Dios, para decirle a tu marido te amo, para decirle a un niño te quiero, es mejor decirlo en tu lengua. Y vaya que si tenemos esto, lo primero que vamos a hacer es eso, es el primer servicio elemental que podemos darle, y gracias por recordarme. Muy bien, muchas gracias. Más preguntas, intervenciones, a ver. No sé si... Juan Mari, sí, tiene aquí el micro, ya tienes tu micro, eres... mi nombre es Katia. Katia. Soy de México. Lo que quería decir sobre la pregunta, sobre lo que expusiste, Raúl, me parece muy importante y muy moderno hablar del tema de que la ley natural y la ley divina ya no son convincentes para el mundo secular y que el problema es que los católicos o los cristianos nos estemos secularizando. Ese es realmente el riesgo. Y según lo que entendí, y llegué la pregunta, si te entendí correctamente, tú ves la misión de nosotros los creyentes, que sí creemos en la voluntad divina, como el lugar donde más que tratar de convencer o de argumentar por nuestro entendimiento de la voluntad divina al mundo secular, atraerlos con nuestro ejemplo. Quiere decir que convencemos, que comience la cosa por nosotros. Y eso a mí me parece que es súper importante. Muchas personas se ponen rojas, moradas, verdes, hacen marionetas porque quieren convencer al mundo de su fe. Y a mí me parece, yo no fui creyente por mucho tiempo, esa gente lo que suele
introducir en el no creyente es resistencia, porque no somos abogados, somos testigos. Y eso creo que es lo que querías también tú decir, Pilar. Somos testigos, no abogados. Gracias. Sí, es exactamente lo que yo quería decir, Katia, gracias. Y es que, mira, es elemental. El cristianismo surgió así. Míralos cómo se llama, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Así. Después martirían, testimonio. Daban la vida por eso. Hombre, ¿cómo no detener eso? Dijo la gente. Vamos a ver, ¿qué es que le entraron? ¿Por qué en México hay tantos católicos? No es porque sean, como algunos piensan, fanáticos, es porque hace menos de 70 años se murió la gente por ser católico, porque hubo una persecución religiosa y los sacristanes se morían para que no mataran al padre. Y porque el sacerdote que me llevó a mí a la compañía me dijo, mira, no tengo acta de nacimiento, porque cuando yo nací habían matado al padre de la parroquia. Es obvio que naces con eso que llamaste fanato. ¿Es esta? Muy bien, muchas gracias. Seguimos con intervenciones. Juan Mari. Vale, tiene que contestar el micro. Sí, también. Mi nombre es Jacqueline, vengo de Hamburgo y quisiera más como un cuestionamiento acerca de la familia y de los problemas de migración que se está presentando ahora, que no se han mencionado y que yo como trabajo en la misión de Hamburgo he visto que van personas a buscar proyectos porque si no con ellos no pueden trabajar. Cobran por trabajo, por dejar trabajo. Ahora el problema en Hamburgo es la habitación o apartamento, no se puede encontrar fácilmente. También la gente latinoamericana y no sé si hispanoamericana o españoles también cobran por hacer traducciones, por hacer vueltas. Son cosas que están pasando y nos estamos como impedidos para hacer algo al respecto. O sea, han llegado a mí y me han dicho, es que me han cobrado 1.300 euros por el empadronamiento. Y digo, eso no cobra, eso cuesta 6 euros normalmente. Son cosas que la gente no está informada, es la falta de información y no sé nosotros como misión qué podríamos hacer al respecto. O sea, en esa parte social. Hay niños que no estudian porque no están empadronados y no saben que pueden entrar a las escuelas sin estar empadronados. Estamos viendo padres, madres que no tienen dónde vivir, no tienen un techo y tampoco saben a dónde ir. O sea, no tienen esta Cáritas, la Diáconia, hay muchas otras organizaciones que les pueden ayudar. Entonces nosotros como misión, que somos como esa parte de, allá hablan español, allá nos pueden ayudar. Porque eso es lo que piensa la gente, no es tanto que son católicos o sí, solamente hablan español. Nos pueden colaborar en con nuestras preguntas o nuestras cosas, pero que es con las demás personas que no saben que existimos. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos colaborar y orientar a que nos cobren o así? Nosotros, por ejemplo, tenemos unos voluntarios que nos ayudan con ciertas, cuando gente necesita acompañamiento, es un ejemplo. O cuando también tenemos una bolsa de trabajo para la gente que busca trabajo, porque también hasta los trabajos les cobran. Entonces, son problemas que mucha gente no sabe porque no lo han vivido, pero yo lo he vivido porque vienen a mí y me dicen esas cosas y yo quedo como impedida para decir no hagan esto porque lo necesitan de todas maneras. Entonces hay una organización, sobre todo en la parte del empadronamiento, que muchos españoles o latinoamericanos que vienen con pasaporte español necesitan el empadronamiento en Hamburgo para trabajar. Entonces son cosas que deberíamos de pensar un poco en cómo podríamos mejorar estos problemas. Sofía, ¿no? Jacqueline, perdona, estamos cuidando, ando mal de oído, por eso me tienes que disculpar, no había recibido bien tu nombre. Jacqueline, muchísimas gracias por esa intervención. Creo que has puesto el dedo en la llaga en un tema muy grave y a mí me espanta personalmente el escuchar esto, que pasen estas cosas, que se hagan negocios en nuestra propia comunidad con el débil, con el que más necesita ayuda, que haya siempre parásitos, sanguijuelas que aprovechan la debilidad de las personas. Esto es terrible. Esto sí que como cristianos también es una apelación muy fuerte que no podemos tolerar.
un tema que ya salió ayer en algunos de los grupos. Tenemos que tener más presencia, voy a decirlo así, también en las misiones católicas, política. No podemos encerrarnos solo, tenemos que estar presentes y participar en muchos ámbitos, y participar más en los ámbitos eclesiales también. Tenemos que integrarnos más en el buen sentido de la palabra en los ámbitos eclesiales y pedir, exigir, si me permitís incluso esta expresión, porque no la voy a fundamentar ahora, pero a la Iglesia Católica, particularmente a Cáritas, que es el brazo de la Iglesia Católica Alemana para los servicios sociales, que tengan en cuenta esto, que la Iglesia Católica tiene unas grandes competencias, unos grandes dispositivos, pero que, como sabéis, hace algunos años pues empezaron a desmontarlos, ¿no? Se corrió la voz de que los inmigrantes ya estábamos integrados y el que no los tuviera peor para él, y que los servicios tenían que ser interculturales, etcétera, etcétera. Consecuencia, quitaron a los asistentes sociales de las lenguas maternas. Tenemos que volver a eso, y esto quisiera pasarle la palabra a Jesús para que haga también él su reflexión sobre este tema, puesto que es un gran experto en eso. Muchas gracias también por tus palabras de alabanza. Es un viejísimo amigo mío, o sea que no le creéis todo lo que diga sobre mí, porque gracias a él pudimos hacer en nuestro tiempo muchas cosas desde Bonn, sobre todo en lo que se refiere a la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres Españoles aquí en la República Federal. Ya en aquel tiempo teníamos algún latinoamericano también en la Junta. Me acuerdo mucho de Ernesto, que vivía el grupo de tal por allí. Rubén Iglesias, el cubano, efectivamente. Y hemos colaborado durante la crisis, digamos, política de Latinoamérica, con Argentina y Chile, con investigadores de aquellos países, también en cuestiones de migración. En fin, pero quiero decir que el tema de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres, parte de la simpatía mía personal hacia esa organización, que ha sabido acomodarse muy bien a los tiempos. Es decir, que no se quedó en aquella primera pelea por la educación. Cuando te oí hablar a Jacqueline, me ha traído a colación el recuerdo del año 68 en Mönchengladbach, que había contado en algún momento. Había en torno a 80 niños clandestinos escondidos en los barracones de las que servían de vivienda para los trabajadores de varias naciones. Y el maestro de Mönchengladbach, entonces, de escuela complementaria, de las horas complementarias, y yo mismo estuvimos buscándoles hasta que logramos encontrar en torno a 80 niños que estaban sin escolarizar en el sistema alemán y, por supuesto, también en el sistema de clases complementarias. Y me duele escuchar que todavía estamos un poquito en ese punto. Y por otra parte no me extraña, porque de esas cosas no se ocupa casi nadie. Y somos nosotros mismos los que nos tenemos que ocupar. Y en ese sentido las asociaciones juegan un papel muy importante. Hay dos o tres cositas que me gustaría decir. Importantísima la presencia política. Nosotros, en el texto que yo citaba de nuestro texto antiguo sobre las familias inmigrantes españolas, animábamos a las personas a que se hicieran socios, miembros de partidos políticos, de sindicatos y, por supuesto, también de las comunidades eclesiásticas. ¿Por qué? Porque es ahí donde se cuecen. Una vez recuerdo yo, en una de esas discusiones con grupos de alemanes y algunos más que estábamos allí, gente con muchísima buena voluntad, pero que se levantaban diciendo cosas tan disparatadas como esta.
es que los inmigrantes también son personas. Y yo me levanté y dije, gracias por certificar que soy una persona. Faltaría más entonces. Y lo decían con una especie de social. Y estaban haciendo un disparate absoluto. Es decir, el certificarnos como seres humanos. Y además se oía el discurso colectivo y se citaban y se decían. Y decía, pero ¿será posible que tenga que venir a Alemania que certifique que soy yo un ser humano? Bueno, esa es una pequeña referencia a lo que has comentado tú, Jacqueline. He oído un cierto miedo a la secularización y la entiendo, porque a veces va unida a un cierto resquemor frente a la Iglesia y las organizaciones eclesiásticas. Pero quiero recordar, sobre todo lo que puedo hablar, bueno, Latinoamérica la conozco un poquito más, aparte de que he estado varias veces allí, unas veces para conocerlo personalmente y otras veces como profesor. He trabajado en la Universidad Pontificia Católica de Santiago de Chile en varias ocasiones y he estudiado sobre todo la pedagogía de Paulo Freire, que en aquella época era la referencia para el trabajo con inmigrantes. Por tanto, conozco un poquito también esa idiosincrasia, toda la teología y toda la pedagogía de la liberación que nos vino de Latinoamérica, la completamos aquí a nuestra manera en Alemania. Quería decir precisamente que la secularización, aparte de ese elemento, digamos, que hay que tenerlo en cuenta también, lo del resquemor, hay que tener en cuenta también que es la concreción de principios judío-cristianos. No lo podemos olvidar, la solidaridad, el principio de solidaridad, es de fraternidad y la propia libertad, en los que se apoya sobre todo la secularización que hemos hecho en Europa y en parte también en Latinoamérica, porque desde Ernesto Cardenal, pasando por Iván Illich, que solamente lo he conocido yo, el teólogo de la liberación Gutiérrez y el propio Paulo Freire tenían unas raíces cristianas muy profundas. Y por tanto, no tengamos miedo a la secularización cuando esta es la concreción civil de los principios fundamentales de nuestra cultura, que son judío-cristianas, aparte de algunos otros elementos griegos, latinos, por supuesto. Pero creo que es importante a la hora de hablar de secularización tener en cuenta también este asunto. Bueno, me ha encantado oírte, Lilian, porque creo que has tocado algunos puntos importantes, primero de reflexión, pero luego también ha habido una cosa que me ha parecido de gran interés y es la siguiente. Ha sido el esfuerzo constante. No hay, en alguno de mis discursos suelo decir, el final nunca está dado, sino que hay que conseguirlo. Y conseguirlo significa esfuerzo, reflexión y luego tú has añadido y mucho amor. Creo que son tres elementos muy buenos. Bien, no sé si es esto un poquito lo que se esperaba de mí, pero en cualquier caso es lo que me apetecía transmitiros. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, que sí era lo que se esperaba de ti. Y no me delates tanto, Y bien, quisiera hacer una observación también de carácter organizativo y metodológico, que vamos a prolongar la reunión en la mesa redonda hasta las 12:30 para recuperar tiempo, para que hablen y para recuperar tiempo. Mi nombre es Miguel González. Ahora sí. Miguel González, de ESE. Yo vengo de Venezuela
Y quería hacer una pregunta a Liliana con respecto a tu situación económica. ¿Qué factor jugó tu independencia económica en tu proceso de migración? Porque nosotros hacemos constantemente la experiencia que ya es difícil una migración con una estabilidad económica detrás de uno, pero la migración con una inestabilidad económica más aún, un problema muy grande conllevada con la inestabilidad legal de la pertenencia de su situación, es mucho más problemática, porque claro, uno tiene un factor fuera de problema, el factor económico, y la estabilidad es un problema muy grande que uno tiene. La inestabilidad durante todo ese proceso es un peso muy grande para la persona y la familia en sí, de manera que la misión de lengua española, tú lo habías hablado allá, es no solamente una casa para tener un equilibrio, una tranquilidad espiritual, sino también una de ayuda, de ofrecer el hombro en un momento difícil. Pues aquí está el apoyo que te puedo prestar para lograr esa estabilidad en alguna forma, para mejorar las condiciones para la migración. Y ahí tenemos todos los medios, porque todos aquellos que ya estamos estabilizados aquí disponemos de una fuerza increíble que podemos traspasar a los demás por la experiencia que tenemos. Y entonces el pasar eso es una de las funciones elementales que tenemos nosotros como misión de ayuda de persona a persona, y de estar no solamente detrás de hacer la intervención, sino que sobre todo ese tipo de cosas que uno oye es una estafa, y esa estafa hay que denunciarla. Uno tiene que enfrentar, tiene que comenzar a esa persona e ir con ellos y denunciarla, porque si uno no hace esos pasos, eso se prolifera rápidamente y la persona necesitada es maltratada, y no solamente la que llegó aquí, sino las consiguientes. O sea, eso hay que denunciarlo inmediatamente. Y yo te puedo dar algún tipo de información cuando veamos que esa problemática la tenemos en ese. Y yo también quería acentuar el proceso político, pues, que nosotros podemos formar parte. Yo soy miembro del Consejo de la Ciudad de Ese también. Justamente allí podemos actuar y transmitir nuestros problemas, y sobre todo transmitir en la política los caminos de soluciones, de darse los derechos ya listos para que ellos puedan ser ejecutados y tomados en cuenta. Gracias. Gracias, Miguel, por tu pregunta. Lo primero que se me ocurre a mí es dar las gracias a Dios por haberme dado una seguridad económica. Yo doy las gracias de que ni mis padres, ni mis hermanos, ni mis suegros, mi marido no tiene hermanos, pero bueno, ninguno depende económicamente de mí. Y yo afortunadamente, mi marido tiene un trabajo estable, y pues él ha sido el que me ha mantenido pues, durante todo este tiempo, ¿no? O sea, yo sí he trabajado también por mí, ¿cómo decirte? Por mi confianza en mí misma. Primero porque mi carrera me encantaba. Segundo porque no podía estar en la casa nada más haciendo ahí. Me costaba mucho trabajo, y entonces decidí hacerlo porque yo no quise pasar de las manos de mi padre a las manos de mi marido. Como que, no, yo decía, bueno, yo estudié muchos años y quiero hacer algo. Por eso me metí también a trabajar, y ahora tengo un segundo proyecto de vida, que es terminar mis estudios como profesora, para poder también ser una segunda, un apoyo para mi marido, ¿no? Ya estuvo bueno, ya mis hijos ya están más grandes, y ahora ya puedo dedicarme a apoyar también a la economía familiar. Pero sí, es necesaria la estabilidad económica, es indudable. Mucha gente no tiene esa posibilidad. Todo después tiene que trabajar de lo que sea, y de ahí viene, ¿no?, sobrecalificación.
que no sabes qué hacer contigo mismo. Bien, gracias Irene. Vemos que hay mucho interés en participar, en preguntar y eso es muy bueno. Entonces, una llamada realmente a la brevedad en las intervenciones. Decíamos, en principio, muy breve y pregunta a la mesa para aprovechar el saber y la experiencia de las personas que están aquí presentes en la mesa a mi derecha y a mi izquierda. Brevedad también en las respuestas de la mesa, lo más concisas y precisas posible. Una pregunta muy creo que muy breve. Sí, vale. Una pregunta que no sé si pega aquí en este contexto, pues muy concreta y en particular pues a vosotros, porque bueno, pues tenemos constancia, llevo un tiempo aquí, desde hace un año por lo menos, bueno, pues, de esos seminarios que organizáis de adentro, creo que con otras asociaciones, aparte de la Confederación de Padres, etc. Y bueno, pues a mí me sorprendió el año pasado, pues cuando asistió a una misión que me comentaban pues que no había previsto un espacio para la Eucaristía. Sí. Y diréis, no, qué cosa más, no sé. Creo que la acorde, y no quiero extenderme, pues por lo que ya se ha comentado. Es decir, ciertamente los logros y las confesiones y una sana secularidad es lo más importante, ¿no? Y a lo mejor el carácter confesional, precisamente por eso, de esos encuentros, es lo ideal. Pero claro, yo no quiero que perdamos de vista tampoco el trasfondo que por lo menos a nosotros nos mueve y nos alienta y que nos ayudará a concretar. Entiendo que mejor que otra gente que a lo mejor porque ha perdido la referencia de Dios y de la fe, pues se conforma, pues que se quiere comenzar a gusto en la misión, con organizar sus encuentros y sus fiestas, y a lo mejor no se preocupa tanto de la ayuda y de la promoción. A lo que voy, costaría tanto por lo menos prever un espacio libre, voluntario, obviamente, ¿no?, en el que la gente pudiera participar de la Eucaristía, a lo mejor un sacerdote que facilitara ese servicio de aquí de la zona, porque yo creo que eso no rompe con la, no sé, a confesionalidad, sana secularidad del encuentro, pero da la posibilidad a los cristianos de todo el mundo. Muy bien, gracias por la pregunta, Pedro, y yo la voy a responder desde el punto de vista de la organización. Después también le voy a dar la palabra a Raúl. Siempre que podemos lo hacemos. Entonces, por ejemplo, ha estado muchas veces pues Antonio Arzoz en muchísimos de nuestros seminarios haciendo una Eucaristía. Es muy difícil hoy día para los sacerdotes de la zona desplazarse un domingo por la mañana a celebrar una Eucaristía a un seminario nuestro. De hecho, en las asambleas de la Confederación es práctica habitual, y eso lo mantenemos hasta el día de hoy, que haya un espacio, por supuesto libre, como tú muy bien dices, respetando la confesionalidad de nuestras organizaciones, que ese es su punto fuerte, para una Eucaristía. Este año, por ejemplo, ya no conseguimos ningún sacerdote, entonces tuvo que hacerlo un diácono que está autorizado por su obispado para hacer la liturgia de la palabra. O sea, un diácono, perdón, un laico, quiero decir. No es tan fácil. Primero, nosotros evidentemente queremos garantizar el aspecto confesional de nuestras organizaciones, porque es su fuerte, insisto. Yo siempre digo, el trabajo con padres es doblemente fuerte en la medida en que sea capaz de integrar la pluralidad. Si somos todos del mismo color en todos los sentidos, puede ser religioso, puede ser ideológico, el trabajo con padres se empobrece. El trabajo con padres tiene una dinámica enriquecedora y profunda cuando nos ponemos a trabajar juntos para un futuro común para los hijos de todos. Esto es un poco esa filosofía abierta, que no es ningún tipo de confesionalidad radical o negativa, es abrir espacios. Y lo que sí existen adentro siempre, en todos los seminarios, porque eso sí lo podemos garantizar, eso es posible, es todos los días se comienza con un pensamiento que suele ser de carácter religioso, que suele ser de carácter, decimos siempre, un espacio para la apertura de la trascendencia. E incluso pues, cuando tenemos algún buen músico entre nosotros, pues, ¿qué os voy a decir? Pues aquí está Teresa, que me gustaría oír también brevemente su testimonio al respecto. Pues
una de las canciones con las que más hemos comenzado de los seminarios de adentro es Alegre la mañana que nos habla de ti, y lo cantan encantados hasta gente que no son precisamente muy creyentes. Pero, o sea, pienso que son espacios que nos crean ámbitos nuevos en los que podemos compartir mucho también con personas que sienten los temas religiosos de una forma diferente a nosotros. Es enriquecedor también, aunque reconozco que hay carencias, y la mayor carencia muchas veces es estructural. A veces, cuando hacemos los seminarios en alguna casa que ofrecen en la misma casa la misa, pues eso es mucho más fácil, porque entonces ya se hace la indicación: en esta casa a las 8 hay una misa, y saben todos que en ese tiempo está libre para ir. Gracias, sí, claro. Han salido varias cosas sobre esto de secularización buena, secularización mala, de que hay que tener cuidado con ella, y no quiero convertir esto en una cuestión así ya tan académica al respecto. Se los digo así, yo no tengo ningún problema, yo sé exactamente que la consecuencia lógica del judio-cristianismo es la secularización. El cristianismo está viviendo lo que construyó. Solamente que, atención, y justamente lo digo porque en una mesa como esta, con Gianni Latino y Michel Henri Fonfray, en París, estaba yo con ellos participando en la mesa, y a mí me gustó mucho lo que Latino dijo. Mira, una cosa es la secularización judío-cristiana, y otra cosa es lo que estos hicieron con ella. Entonces, ya pueden ver en ese sentido que sí, secularización no es necesariamente cristiana, son los valores cristianos que se hicieron politizados en otro lado, y eso sí puede ser un problema. Segundo, lo que dijo mi papá, mi papá dijo: mijo, ¿eso que hacen ustedes son un club social o son una iglesia? Muy bien, pasamos pues ahora tiene... Sí, Teresa, sí, perdón, querías decir algo sobre tu testimonio como persona que participa en adentro. Yo solamente puedo... Católica, no solo creyente, sino muy implicada. Nosotros tenemos, como dijo Vicente, unos comienzos de diversos pensamientos, los hace un seglar también, pero va en el sentido católico, y solemos tener también, teníamos con José Antonio Arzós, teníamos la misa, y sobre todo José Antonio se trasladaba mucho cuando hemos tenido la mala suerte, por decirlo así, por nuestras edades, que ha fallecido gente que participaba mucho en adentro, y él venía a celebrar las misas en nombre o para recordación de esas personas. Pero sois testigo que sí, que teníamos siempre nosotros algo de eso. Yo puedo decir que ahora puede ser difícil para muchos desplazarnos un domingo, a lo mejor porque tenemos nuestras propias celebraciones, etc. Por ejemplo, yo mismo un sábado por la tarde, buscando el espacio oportuno, y una Eucaristía dura más de 3/4 de hora, me puedo desplazar y facilitar eso. No está José Antonio, aquí estoy yo, si os sirve. Pues muchas gracias, seguro que haremos caso de la oferta. Muy bien, puedo decir que una de las ceremonias religiosas más emocionantes que tuvimos, precisamente en una de las misas, fue por un compañero antiguo militante del Partido Comunista, hombre no creyente, pero que con su fe y su entrega nos demostró a todos que hay cosas que están más allá, que Dios, los juicios de Dios son muy diferentes a los juicios nuestros. Fue una de las Eucaristías más emocionantes y más vivas que tuvimos en adentro. Antes de introducir cuál era el objetivo que pedí por favor a la Comisión Coordinadora de esta Asamblea en terminar al final, quisiera decir que me gustó muchísimo la intervención de Norma, porque en el fondo mi misión y la misión de la Iglesia Española, en concreto respecto a las misiones católicas en Europa, tenemos aquí a gran don José, que lo definiría muchísimo mejor que yo, es precisamente ese, es decir, mantener en la medida que podemos desde la Iglesia Española la presencia de la cultura, de la fe hablada en la lengua materna, en coordinación con otras realidades y concibiendo la transmisión de la fe unida a la transmisión de la justicia y de la solidaridad, lógicamente, que brota de la fe, que brota de la fe. Así que gracias por tu introducción, me ha resumido lo que es mi misión como director de secretario de la Comisión de Naciones.
Vamos a ver, yo venía aquí pidiendo un favor que se me ha concedido, gracias, que es el siguiente. En la última intervención y otros que ha habido hablaban de la necesidad de coordinar la comunicación entre las distintas misiones. Es una demanda que viene surgiendo desde muchos ámbitos, el establecer canales de comunicación entre las misiones, para que podamos saber unas de otras, intercambiar nuestras experiencias, nuestras historias, nuestros personajes, etc. En el año 1991, en abril, nació la revista Ventana Europea. No digo que sea el único canal de comunicación, pero voy a hablar de eso. 6 meses antes se había celebrado una asamblea de todos los capellanes de las misiones católicas en Europa, que se había celebrado en Bruselas, y aquí se decidió la edición de una revista que se hiciera para informar del conjunto de las misiones europeas, no solo de mi comunidad, sino de Alemania, en concreto, fundamentalmente Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda, Francia, las del centro de Europa, Luxemburgo y demás, ¿no? Entonces estableció esto como un canal de comunicación y de información y de análisis de la realidad migratoria en Europa. Ha habido momentos en que la revista ha sufrido altibajos, o por razones económicas o por razones de esfuerzo que llega a hacerlo para distribuir. Incluso en algún momento, aquí hay históricos que lo pueden confirmar, estuvo a punto de emitirse. Pero la razón por la cual se decidió seguir adelante, entre otras razones, fue porque era la única ocasión en la cual los capellanes de las misiones católicas, los delegados nacionales de las misiones católicas en Europa se podían encontrar 2 veces al año. Y simplemente, aunque fuera por eso, merecía la pena seguir con la revista Ventana Europea. Segundo, no es una revista parroquial donde entre solamente lo que hago como comunidad. Hay fenomenales otras parroquiales de las misiones. Yo conozco algunas, en concreto la de Colonia la conozco bien y me parece que es excelente. Además hay muchísimos ejemplares que he ido dejando. Esta revista tiene otro sentido, es intentar hablar de cosas comunes, no solo de experiencias particulares. Y pongo este ejemplo, a lo largo de lo que hemos oído en la asamblea. Habéis estado hablando de la dificultad de los conocimientos de las personas que llegan en concreto a Alemania. Bueno, pues en marzo del 2016, en la portada de la revista que estaba ahí, el principal reportaje era: hay que ir con garantías, conocimientos útiles para el comienzo profesional en Alemania, y que no nos pidan 1.600 euros por una traducción, como muy bien se dijo anteriormente, y otras cosas por esto. El número siguiente, el de junio de 2016, habla de algo que está saliendo aquí también con cierta fluidez, y es el tema interreligioso. La dimensión interreligiosa mejora a pesar de las autoridades en implementación. Y el último número, precisamente el que se va a llegar a quienes podéis acceder a ellos, y os entregaré un ejemplar a cada uno de vosotros, tiene, aparte de una entrevista con el cardenal Tagle, presidente de Cáritas Internacional, hablando sobre las migraciones, 8 páginas dedicadas a Alemania, a la Confederación y al problema de la integración, de la ley de integración última que ha salido en Alemania y cuyo título en concreto, para no meter la pata, es: la primera ley de integración alemana facilita a refugiados acceder al mercado laboral. Quiero decir, 8 páginas dedicadas a Alemania, pero un tema que afecta a Francia, a Suiza, a España, a todos los países del centro de Europa. Por lo tanto, son informaciones comunes. Siempre cabe alguna pequeña columna, alguna pequeña comunicación sobre algún aspecto particular destacable de alguna misión. En concreto, en esta, pues ha habido lógicamente el encuentro gozoso de las confirmaciones en la parroquia de Raúl, donde estuvo también don José celebrando. Siempre caben pequeñas cosas. Y lo que siempre cabe
son la colaboración de todos nosotros. Hay personajes que dicen mucho más que las palabras. Las entrevistas que se suelen usar de historias de la historia reflejan vivencias de personajes, en este concreto se habla de una de Colombia, en Suiza, pero no enseguida, donde se hace precisamente alusión al ejemplo de las colonias, de la migración o de la participación de los personajes. Una vez dicho esto, dos cosas nada más. Que yo he asumido la dirección de esta revista hace un año, en sustitución de José Antonio Arturo. Pero desde el primer momento nos hemos planteado la posibilidad que aquí ha surgido de que la comunicación entre las misiones sea mucho más fluida, más rápida, más habitual, y utilizando los medios que la técnica nos está ofreciendo. Y en ese sentido, dos cosas. Una, me gustaría que cualquier opinión, sugerencia, matización, de acuerdo, desacuerdo, que vosotros entendáis, sin problema ninguno, hacérselo llegar a nuestro delegado nacional, que ya está al loro, como decimos en España, para recoger todo lo que sea preciso. Cuando tengamos el encuentro de los delegados de todas las misiones que este año de naciones que vamos a tener precisamente en Colombia, en noviembre, ahí él reportará lo que de aquí ha salido. Él va a crear un pequeño equipo que se haga cargo de esto y estudiará el primero, lógicamente, la viabilidad de que esto no quede solamente en un soporte de papel, sino que tenga una posibilidad muchísimo más fluida por las redes o por lo que se acaba de ver la página web de la misión suya, conozco la de alguna más, la de Polonia, alguna más, entonces siempre hay posibilidades mayores de intercambiar esa comunicación y de crear comunión, que es de lo que se trata, de crear comunión entre todos nosotros. Así que a su disposición, esperamos su ayuda, no nos dejen solos, las aportaciones diríjansela a Raúl, que todas las recogeremos y que estamos trabajando por ir más allá del soporte de papel que supone la revista Mediterránea Europea, que en el fondo no es solo comunicación entre Alemania, Francia, Bélgica y España, sino que en el fondo es una comunicación de las personas, que es lo que la Iglesia quiere, y desde ahí transmitir lo que es la doctrina social de la Iglesia imprescindible y la comunicación de la vida de todos ustedes. Los protagonistas de la Mediterránea Europea son ustedes. Muchísimas gracias. Solo quería hacer una pregunta de cara a la Ventana Europea, me lo siento sobre el margen de la misión de Nuremberg, y no quiero quitar el mérito a la Ventana Europea. Primero, tiene una calidad enorme, que me pregunto, cuesta un dineral. Segundo, me pregunto cuánta gente lee esta revista, porque nosotros lo hemos tenido en Nuremberg muchas veces puesta, y la gente solo tiene un interés. Todos somos, en realidad, vagos para leer, eso está claro. El segundo, la gente lo que quieren ver es algo que les interese local. Y todavía eso hay que hacerlo a veces muy corto para que lo lean. Entonces, yo digo, no quiero entrar en mérito, pero yo me pregunto si tiene esto un éxito, si se debe mantener. Sí, te agradezco tu intervención. Yo te pediría que lo hicieras proscrito para que después junto con las de otras y las de otros países nos pudiera llegar al Consejo de Reacción. En el tema de la viabilidad económica se cuenta con subvenciones, fundamentalmente, porque si os dais cuenta, esto llega gratuitamente, prácticamente a todos, porque buscamos subvenciones de Alemania, de Suiza, de España, subvenciones religiosas, subvenciones de la administración pública, para que precisamente se pueda difundir. Segundo, la edición de la revista Mediterránea Europea ahora mismo está en torno a los 3.000 números, 2.500, 3.000. Pero insisto, yo creo que lo original, no digo que sea lo mejor, pero lo original es que es una visión que va mucho más allá de la noticia inmediata que en las parroquias se puede recibir, que para eso están las fenómenos sociales de las misiones, que mejoran con muchísima rapidez y veracidad y cercanía a los directivos. Esta es otra cosa, es un más de análisis de la educación
comunicación de todas las que hay allí y desde luego lo que vamos a hacer es tomar en cuenta lo que tú estás diciendo respecto al formato, lógicamente, fotos, textos, cómo combinar las dos cosas. Yo nomás puedo decir que de las revistas de migraciones que conocemos de Europa, que abarquen el fenómeno migratorio en toda Europa, la revista Ventana Europea está muy reconocida a nivel de este nivel, no de el nivel cercano que vosotros demandáis, con justicia. De la información cercana, de qué pasa en mi comunidad. Aquí, por ejemplo, en el último número hay un aspecto que no he oído aquí en la Asamblea, pero que está siendo fundamental en Europa. Es el tema de los refugiados. El tema de los refugiados aquí no ha salido para nada. Si no es una aspecto de la educación, probablemente porque afecte a muchas situaciones en Europa y no es precisamente el contexto en el cual tendría que salir. Pero es decir, hay temas cruciales, transversales, que son los que abordamos y que nos parece que eso es importante mantenerlo siempre que se pueda y recogiendo, como digo, todo lo que digáis y transmitáis a nuestro querido Raúl. Muchas gracias, de verdad. Sí, me permiten todo por escrito, por favor, la delegación. Miren, yo ya lo recibí de ustedes, muchos de ustedes me han dicho sus opiniones, yo sé que muchos han dicho y han bajado sus suscripciones. Yo lo sé, de los que tenían 10 ya no quieren, bajaron a una o a nada. Yo lo sé, esto no se está vendiendo, es un hecho, en Alemania, no lo sé en otra parte, es un hecho. Yo también ya puse en tela de juicio la situación, pero háganme llegar sus opiniones y veamos, porque sí se puede hacer el Consejo de Redacción un cambio, no lo sé, pero es verdad que yo no quiero decir más cosas porque no es una junta de Ventana Europea esta, pero es importante que lo escriban todo para que yo se los deje al Consejo de Redacción. No solo es mejorar la revista, sino mejorar la comunicación a través de las redes. Y yo creo que eso es muy importante, ¿vale? Y que es verdad que esto no es un tema de la Asamblea. Por eso he pedido perdón por ello y simplemente he hecho esto como un servicio. Que no te lo coja. Perdón.